Hola, muy buen día. Somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Bienvenidos a nuestro estudio del domingo. Bienvenidos sean y estamos en estos momentos pasando por el Evangelio de Marcos. En este día estudiaremos el capítulo 8 del versículo 10 al 21 y nuevamente sean bienvenidos y gracias por su compañía. Como siempre nosotros les pedimos que tengan sus Biblias en sus manos para que nos acompañen durante todo el estudio. Y mientras ustedes buscan ahí en sus Biblias precisamente el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 10 al 21, les quiero dar las gracias de nuevo y pidiéndoles a ustedes que ya son cristianos y que son vueltos a nacer, que nos tengan en sus oraciones a nosotros, que nos presenten ante el Señor en sus oraciones, que el Señor haga una obra aquí en este estado de Michoacán, donde nos encontramos en esta región del oeste de México. Y gracias de nuevo. También les quiero dejar saber que este mismo estudio estará disponible en YouTube en un par de horas para que si les gusta apoyarnos por medio de esa plataforma, les agradecemos también. Y con eso ya vamos a pasar a nuestro estudio en precisamente el primer domingo del mes de diciembre, domingo de comunión para nosotros. Y nuevamente bienvenidos sean ustedes. El capítulo 8 del libro del Evangelio de Marcos, del capítulo 10 en adelante dice: y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará la señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. ¿No recordáis? Es el signo de interrogación. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿como aún no entendéis? Señor, le damos gracias por este domingo, primer domingo de diciembre, Señor, primer domingo de este mes. Le pedimos, Señor, que nos prepare para la comunión y que también nos dé su palabra, que podamos entenderla, que podamos recibirla, Señor, y que podamos entender lo que su mensaje dice. Que su Espíritu Santo nos lo explique, Señor, que abra nuestras mentes y corazones para poder entender su palabra, Señor. Es nuestro deseo de poder escudriñar las Escrituras, Señor, y que podamos hacerlo en contexto y entenderlo, lo que usted nos quiere dar precisamente en este estudio, en este día, Señor. Gracias. Sea con nosotros, Señor. Que su Espíritu esté con nosotros y con los que estén a la distancia acompañándonos. Gracias a las redes sociales, Señor. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí vemos cómo la vez pasada nos quedamos y quise dejar este versículo 10 porque, bueno, pues no soy nadie para decir que no iba en la sección anterior que estudiamos, pero más bien iba con esta sección porque dice: y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta.
Aparentemente Dalmanuta y Magdala, como se dice en otras partes de la escritura, son dos nombres diferentes para una misma región. Las dos son mencionadas una sola vez solamente en el Nuevo Testamento. Dalmanuta estaba probablemente al lado oeste del mar de Galilea, como unos 5 kilómetros del norte de Tiberias y como 8 kilómetros al sur de Capernaum. Así que como les hemos estado diciendo, como hemos estado viendo, el Señor iba de lado a lado navegando el mar o el lago de Galilea. Así que está en esa región nuestro Señor. Entonces el Señor se dirige allí, a ese lugar, y vemos que vinieron entonces, dice el versículo 11, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Como vemos, ya lo estaban esperando, estos fariseos, que seguramente todos estaban furiosos con él, porque los llamó hipócritas. ¿Se acordarán cuando le reclamaron en el capítulo 7 de los discípulos que no se lavaban las manos como deberían? Y él como los dijo hipócritas, y cuál era lo que manchaba o lo que manchaba al hombre. No era lo interior lo que entraba, sino lo que salía de sus bocas. Entonces ya tienen ese odio ante el Señor, ya va creciendo más y más. Y esta vez lo quieren tentar a que probara su divina autoridad, queriendo que les diera una señal del cielo. Y realmente ellos ya habían visto los milagros, las sanaciones que había hecho el Señor. También se habían dado cuenta de la multiplicación de los panes. Pero ellos como que no querían algo terrenal, algo milagrosamente terrenal que el Señor estaba haciendo. Ellos querían algo espectacular. Ellos querían que bajara fuego del cielo, rayos y centellas, como decimos comúnmente. Y querían también que bajara el pan del cielo, el maná que vimos en el Viejo Testamento. En Juan 6, capítulo 30 y 31 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Así que querían ellos que vivieran eso mismo. Ellos querían poner, como si, siempre digo, ellos querían ver un genio de la lámpara maravillosa. Ellos no querían ver al Dios Todopoderoso, y el odio los manejaba y querían tentar a nuestro Señor. No podían ver más allá de sus narices. No querían ver más allá de ellos, porque Jesús representaba lo que ellos no querían. Jesús representaba lo bueno, lo justo, lo sano, lo santo. Y ellos no tenían nada de santidad, porque ellos, siendo líderes religiosos, extraviaban a la gente del camino a Dios. Y no hacían su trabajo como deberían hacerlo. Así que Jesús representaba para ellos el enemigo. Como hoy en día para Jesús es el enemigo de muchos movimientos y religiones. Porque si nos enfocamos en la palabra de Dios, veremos que muchos no se guían por la palabra de Dios, y que hacen sus religiones y sus movimientos, hasta movimientos llamados cristianos, no siguen a la palabra de Dios. Siguen sus propios intereses y quieren sus propias emociones. Quieren someter a la gente a sus creencias y no a la palabra de Dios. Y eso es lo que representaba Jesús para ellos, por eso venían a tentarlo. Y regresando aquí a Marcos 8, dice el versículo 12, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y vemos aquí como dice gimiendo, quejándose. La respuesta de nuestro Señor fue un profundo gemido de aflicción y decepción. Qué trágico que los líderes de esa región, líderes de la gente escogida por Dios, porque estamos hablando de judíos, tengan tan duro corazón y sean tan ciegos espirituales.
al expresar su deseo por una señal del cielo, solamente era una otra evidencia más de su incredulidad. Porque la fe no pide señales. La fe verdadera toma la palabra de Dios y la da por hecho. Eso es importantísimo de saber. La fe verdadera tiene a uno satisfecho con el testimonio interior del Espíritu Santo. Esa es la que nos da la paz interior a nosotros, de saber que la palabra de Dios es cierta y verdadera. Y como Marcos escribió el Evangelio, su Evangelio primordialmente para los lectores gentiles, no incluye las palabras de nuestro Señor, que sí lo hace el Evangelio de Mateo, por ejemplo. En Mateo 16:4 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Está hablando de la misma situación. Pero también en Mateo 12, versículo 38 al 41, ahí vemos que dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Entonces vemos la dimensión del estado espiritual de esta gente que demanda una señal. Porque si ustedes están familiarizados con Jonás, que no quería ir a Nínive a predicar la palabra, porque es una gran historia que envuelve eso, que Jonás no quería que ellos se salvaran, los de Nínive, porque era gente descendiente de una raza que era sanguinaria y que atacó mucho a los judíos. Y eran los que venían de los que los atacaban, venían de aquellos que mataron mucha gente judía, fueron los que en un tiempo enterraban a los judíos en el suelo, solamente salían las cabezas de la gente y pasaban los caballos corriendo para que les destrozaran la cabeza con las patas de los caballos. Así de mala era la gente de Nínive, las descendientes, los antecesores de Nínive. Pero Dios quería salvarlos y fue de la historia, pues, de la señal del pez grande que se comió o que entró dentro Jonás. Y es lo que está diciendo el Señor, que esos hombres pecadores de Nínive oyeron la predicación de Jonás, siendo gente malvada, y se arrepintieron a la predicación de Jonás. Pero estos tienen, como dice, hay aquí más que Jonás en este lugar, dijo, más que Jonás. Dios mismo está en ese lugar y no se arrepienten. Eso es lo que quiere decir con que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y la condenarán, que aún pecadores, gente sanguinaria, pecadora, condenará a estos que no creen en el Señor. Eso es importantísimo de ver, todo eso, por eso es importante la palabra de Dios, porque se confirma así sola. Así sola se confirma. ¿Cuál es la señal de Jonás? Muerte, sepultura y resurrección. La prueba de que Jesús es quien clama ser es el hecho de su propia muerte. Sepultura y resurrección. Porque no solamente fue su muerte, fue su sepultura y su resurrección. Y es así como si los de Nínive, diciendo aquí lo que vimos en Mateo 12, fueron salvos, tienen mejor percepción de quién es Dios que la raza escogida por Dios. Eso es crucial también. También sabemos por qué cerca de Jesús
es quien clama ser, lo declaró Pedro en el primer discurso en Hechos 2. Y a ustedes que les gusta tomar nota, está en Hechos 2, 22 al 36. Capítulo 2, versículo 22 al 36. Y ahí vemos, lo voy a parafrasear, pero cuando se pueden leerlo después, cuando Pedro mismo ahí lleno del Espíritu Santo empezó a predicar, empezó a dar el discurso allí entre los demás, y como les decía, y una vez más estoy parafraseando, decía, ustedes mataron a Jesús, a quien ustedes crucificaron, a que ustedes entregaron a unos gentiles, a manos de los gentiles murió porque ustedes lo entregaron. Y les decía, ustedes mataron a Jesús. Hoy en día la gente se ofende cuando le dices, tú mataste a Jesús, por ti murió Jesús. Tú mataste a Jesús por tus pecados. Y pero esta gente ahí en el discurso de Pedro, se acordarán que ellos se contritió su corazón, se entristecieron y dijeron, ¿qué haremos? ¿Y qué fue la respuesta de Pedro? Arrepiéntanse y sean bautizados, ya en el versículo 36 de Hechos 2. Pero eso, el discurso, la palabra, lo que Pedro escuchó de quién era Jesús, el discurso se trató de explicarles quién Jesús es y que dio pruebas de que Él, Jesús, es quien dijo ser, que es el Dios Hijo. Y Él les empezó a explicar ahí en el capítulo 2 de Hechos todo lo que era y todos los prodigios que hizo. Le dijo, por esto y por esto Jesús es quien dice ser. Por ti, ustedes lo pusieron a la cruz y Él murió por los pecados de muchos. Y eso es la donde tiene que llegar al corazón. En esa instancia, en la prédica, el discurso de Pedro llegó al corazón de los que estaban escuchando ahí. Por eso, ¿sabían? Es cierto lo que dice. ¿Qué haremos? Y la respuesta es arrepentirse. Pero vemos aquí el versículo 13, ya volviendo a capítulo 8 de Marcos. Dice el versículo 13, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Que va de lado a lado, de playa en playa. Se fue de ellos, cruzó al lado del mar de Galilea y se dispone a dar otra enseñanza a sus discípulos. Porque ya estando en el barco, o en la barca, o en la embarcación, o en la canoa, lo que haya sido, empieza el Señor y dice ahí el versículo 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Repetidamente Jesús les mandaba que se guardaran de la levadura de los fariseos. Era muy importante esa lección espiritual, porque ya estaban con Él solo, y Él estaba viendo la situación con los fariseos. Y ellos mismos vieron cómo enfrentaron los fariseos a nuestro Señor Jesús, y les dijo, guárdense de eso. Pero parecía que los discípulos eran tan ciegos como los fariseos. Como vemos en el versículo 14, se les olvidó traer el pan. Solo contaban con uno. Así, y era como algo especial para ellos. Porque cuántas veces el Señor multiplicó el pan, por lo menos 2 veces cuando ellos estaban ahí. Y sucede que nuevamente tienen un pan. Y contaban solamente con ese pan. Sería que estuvieran también emocionados por ver nuevamente al Señor qué iba a hacer con ese pan. Cuando anteriormente el Señor multiplicó para alimentar 5,000, que sabemos que fueron mucho más de 5,000. Y hace poco también sucede que le dio a los 4,000. Era para que estuvieran, ahora tenemos solamente un pan, ¿qué haremos? Pero al Señor no le preocupaba el pan, porque Él estaba con ellos. Nuestro Señor les hablaba de la corrupción, de la levadura,
que es la corrupción de los fariseos y de Herodes Antipas, que se expandía rápidamente. En estos días sigue pasando en muchas religiones y movimientos cristianos. La corrupción en las iglesias se está dando masivamente. Pero en este caso vemos cómo los fariseos estaban aliados con Herodes Antipas y se corrompían porque querían sus ganancias, querían la posición. Por eso precisamente Jesucristo les presentaba para ellos un enemigo. En vez de verlo como Dios Todopoderoso, lo miraban como un enemigo, porque se iba a acabar el estilo de vida que ellos tenían. Se iba a acabar la autoridad que ellos tenían sobre las personas. Ese era un gran peligro para ellos. Ellos solamente miraban el peligro de que iban a perder su posición en la sociedad. No miraban a un Dios Todopoderoso que se preocupaba por el bienestar espiritual de ellos. Ellos querían las ganancias materiales. Por eso dice el Señor que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de Herodes, porque había mucha corrupción. Y ya hemos estudiado acerca de Herodes Antipas. Cuando si han estado con nosotros en los estudios anteriores, sabemos qué clase de hombre era. También los fariseos, y durante nuestro estudio del Evangelio vamos estudiando cómo son esa gente. Pero lo triste es que eso no se acabó en los días de Jesús. Lo triste es que sigue pasando en las iglesias. Se corrompen las iglesias. Los intereses personales van más allá de lo que es interesarles la salvación de las personas. Pareciera mucho que ellos abusando de las personas, de la inocencia de algunos y también la complacencia de otros. Porque la palabra está aquí para nosotros, por eso nosotros enfatizamos en que tengan la palabra de Dios con ustedes para que la leamos juntos para ver si es cierto. Y yo realmente creo que el Espíritu Santo se apodera en un lugar donde la palabra de Dios está siendo estudiada en contexto y con la verdad en mente. Pero no creo que esté el Espíritu Santo donde usan la palabra de Dios, la tuercen, la transgiversan, la mueven, le quitan detalles y la acomodan a su modo. Ahí no creo que esté. Pero esa clase de levadura es la que advierte el Señor. Tenemos que tener cuidado en nosotros. No podemos ser muy cuidadosos. No existe tal cosa como ser muy cuidadosos al ver el contexto de la palabra de Dios. Es muy importante que no permitamos que se tuerza la palabra de Dios. No podemos decir, bueno, pero la gente se salva. ¿Es verdad se salva? ¿O creen que son salvos? Tenemos que pensar eso y meditar eso realmente, porque con engaños no puede la gente ser salva espiritualmente. Pero vemos que el Señor está hablando acerca de la levadura y del pan y se preocupa el Señor. Pero dice el 16, discutían entre ellos, diciendo, ¿y por qué no trajimos pan? ¿De quién será la culpa? ¿Quién será el culpable? Veamos ahí la ceguera espiritual también de los discípulos a este punto. Que ellos se preocupan por el pan, porque como teniendo ahí el Señor de señores, el proveedor de todo, teniéndolo entre ellos. Por eso Jesús dice en el versículo 17, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo no entendéis? Como diciendo, ¿quién las hizo? ¿Quién hizo eso?
¿No entiendes todavía? Tienes un pan, yo les daré de comer a ustedes. Pero él quería que comieran primero de lo espiritual. Ni ellos estaban preocupados por lo material. Querían llenar su panza, no querían llenar sus espíritus. Y muchas veces es así. Ha de saber muy triste para nuestro Señor, aunque Él sabía todo, sabía sus mentes y corazones, y Él sabe también nuestras mentes y corazones. Pero qué triste que los acompañantes que Él escogió, sus ayudantes, fueran tan ciegos espiritualmente. La realidad que haya multiplicado el pan en 2 ocasiones. Y por cierto que aquí está la otra prueba más. ¿Se acuerdan que la vez pasada estudiamos acerca que muchos pensaban que era un solo evento los dos? Aquí está, Jesús mismo menciona los 2 eventos separadamente. Pero ellos están ahí sin acordarse de que Jesús multiplicó el pan en 2 diferentes ocasiones, alimentando a más de 10,000 personas. Aparentemente hizo muy poca impresión en ellos. ¿Y por qué preocuparse y discutir sobre un pan? Cuando tienen a Jesús con ellos. Sus mentes estaban adormecidas y sus corazones duros. Sus ojos estaban ciegos y sus oídos sordos. Todos nosotros somos gente de Dios y tenemos las bendiciones de nuestro Señor. Pero la tendencia de nosotros también, como gente de Dios, tendemos a olvidar las bendiciones que Dios nos da. Por eso David nos dice en Salmos 103, versículo 1 y 2, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios nos bendice, pero luego cuando viene el siguiente problema, la siguiente situación dura, nos quejamos y nos atemorizamos. Pero tenemos que saber que mientras que estemos con Él, podemos estar seguros que Él cuidará de nosotros. Nos haría bien a todos nosotros tomar una pausa y meditar, recordando todas las bondades y la fidelidad de Dios para con nosotros. Pero la lección principal, una vez más, tiene que ver con la levadura. La situación es que la preocupación de los discípulos del Señor está puesta en una situación equivocada. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esa situación y no estamos con lo que puede resolver esa situación. Como Él lo ha hecho en muchas ocasiones, que nos ha resuelto las situaciones. Por eso la lección principal de este estudio tiene que ver con la levadura y no con el pan. En la Biblia la levadura es consistentemente símbolo de la maldad. Cada temporada de la Pascua los judíos tenían que remover toda la levadura de sus casas. En Éxodo 12, versículo 18 al 20 dice: en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis pan sin levadura. Y era como algo que la gente tenía que quitar toda la levadura de las casas. Tenía que sacarla de sus viviendas totalmente. No tenía que haber nada de levadura en sus casas. Y la levadura no se permitía en las ofrendas. Cuando ofrecían los panes ante el Señor, tenían que ser panes sin levadura. Eso está en Levítico 6, versículo 17. Pero eso es nuevamente la maldad. La levadura es señal aquí en la Biblia de la maldad, del pecado. La levadura a veces puede parecer pequeña. La maldad de la levadura es poquita, porque poquita levadura, dice en Gálatas 5:9, dice Pablo,
Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado llena de pecado a una persona. Se puede pensar que se esconde, pero muy prontamente se expande. Así como la levadura expande, así el pecado se expande. Decía, es un pecadito pequeño, no se compara con el pecadote de esa persona, pero pecado es pecado ante el Señor. Por eso es importante que entendamos esto. También el Señor dijo en Lucas 12, versículo 1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En este contexto Jesús se advirtió y nos advierte también acerca de falsas enseñanzas, falsa doctrina. Nosotros no podemos ser nunca, como dije hace ratito, nunca podemos ser demasiado cuidadosos. Porque pueden decir, bueno, es muy estricto. No permite nada, aligérate, cálmate, llévate la calmada, no es para tanto, sí es para tanto. Poquito que la palabra de Dios sea transgiversada puede llevar una falsa sentido de salvación de las personas. Porque hay muchos que creen que son salvos, pero cuando mueran se van a dar cuenta que se van a ir derechito al infierno. Y es porque se tomaron muy a la ligera la palabra de Dios. Tenemos que detectar y evitar las falsas doctrinas. Desviar un poquito la palabra de Dios puede hacer. Hay un ejemplo que dio un pastor de California que es muy importante allá en el sur de California, se llama Raúl Ruiz. Y él dijo, le gustaba surfear. Y me acuerdo mucho de esa explicación porque va con esto. Porque si desviamos poquito la palabra, muy pronto vamos a estar muy chuecos, muy alejados del contexto de la palabra. Y él decía, yo me acuerdo que fui y cuando vi ahí las casetas de los salvavidas están puestas ahí en las playas. Y estaba, el pastor fue a surfear y dio el ejemplo que es, por ejemplo, en la caseta número 1, se fue derechito a ella, hacia el mar. Ya cuando menos pensó, ya estaba en la 15. Se había desviado sin querer, sin pensarlo, el agua Así que poquito que te desvíes, muy pronto vas a estar muy lejos de lo que es la palabra de Dios. Y ese ejemplo me encanta, porque así es. Poquita desviación. No pasa nada. No, la palabra de Dios no es eso, le puede decir uno a los hermanos. La palabra de Dios no dice eso. Está bien, no pasa nada, es poquito. Pero muy pronto eso poquito se convierte en mucho.